Zavala es director del Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres de la Universidad Nacional de Ingeniería, de la UNI. Buenas noches, ingeniero Zavala, gracias por estar en el programa. Usted ha estado esta mañana en la zona del Sur Chico. Sí. ¿Qué ha visto? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha desplomado como se ha desplomado prácticamente las ciudades de Chincha, de Pisco, de Cañete? Básicamente lo que está ocurriendo es lo que siempre ha ocurrido, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un evento sísmico que se genera en la costa, ¿no? Las ondas se propagan y afectan lamentablemente a las viviendas más pobremente, ingenierilmente construidas, ¿no? Generalmente estas viviendas son las viviendas de adobe, ¿no? Que son construcciones precarias, autoconstrucción, o hemos visto anteriormente en las vistas que has pasado, ¿no? Que hay edificios hechos de material noble inclusive, ¿no? Pero por no seguir la normatividad, ¿no? O muchas veces el propietario por ahorrarse algo y no tener asesoría técnica, lamentablemente ocurre esto, ¿no? Bueno, hace varios años mucha gente que logra ahorrar para construir, lo que hace es contratar un maestro de obra, sí, para que él le edifique su casa o el segundo y hasta el tercer piso de su casa. Nunca piensa en contratar un ingeniero civil para que haga un verdadero diseño. Eso ocurre, desgraciadamente, hace muchos años en nuestro país. Pero ¿dónde está? ¿Quién es la autoridad responsable? ¿Quién debería decirle a ese ciudadano, no señor, usted no puede construir de cualquier manera, usted no puede encargarle a una persona que no conoce de ingeniería civil una construcción? ¿Quién es esa autoridad? Las autoridades son los gobiernos locales, los municipios, las regiones. Ellos son los que tienen que normar. Existe un código sismo resistente, actualmente trabajamos con la norma del año 2003, pero desde 1977 nosotros tenemos un código. Y esa es una ley que la debe cumplir el ingeniero. Lamentablemente el municipio, ¿no? Solamente recibe, vamos a decir así, el plano, muchas veces sí lo recibe el plano porque la gente autoconstruye, ¿no? Y nadie revisa, nadie supervisa y las consecuencias son las que tenemos ahora. Un televidente que ha tomado la decisión de construir sobre su casa, sobre el primer piso de su casa, con dos maestros, albañiles, un segundo piso, podría decirle a usted, pero si la experiencia es lo que manda, ¿cuál es la diferencia entre un ingeniero civil y un maestro de obra que trabaja años de años siguiendo las pautas de los ingenieros? Primeramente, nosotros seguimos la ley es el código. Ese código nos dice que las viviendas, si fuesen, por ejemplo, las de material noble, las viviendas de ladrillo, ¿no? Nosotros necesitamos una cantidad de muros determinado para poder resistir estas fuerzas sísmicas que son las que esperamos. Ahora, conocido esa cantidad de muros, para esa cantidad de muros tenemos una cantidad de refuerzos. Tenemos unos collares que debemos de hacerlo de concreto, ¿no? Para elementos que sostengan el vaivén, vamos a decir así, que se va a tener durante el sismo. Eso es si fuese una vivienda convencional, vamos a decir. Si es una vivienda tradicional, ¿qué es lo que estamos viendo que está destruido? Son las viviendas de adobe, ¿no? O de quincha que se han venido abajo. ¿Qué es lo que sucede? El adobe puede resistir el sismo, pero el adobe necesita un refuerzo, necesita cañas dentro del adobe, necesita cañas en las esquinas, necesita anclajes, ¿no? Entre ellos, ¿no? Los cuales se dotan con un cinturón de madera, ¿no? Eso está en la norma de adobe, que es una ley también, que es la norma 080, ¿no? Y que los municipios deberían de seguir, ¿no? Para que se respete eso y evitar estas pérdidas de vidas. Pero para los municipios no lo siguen, no lo respetan. Los municipios, vamos a decir, hay un Perú formal y hay un Perú informal, eso lo sabemos todos. ¿Dentro de cada institución? No, yo le digo, acá en Lima, por ejemplo, tenemos un Perú formal. Acá en Lima se puede respetar la norma. Y en algunas provincias del Perú, caso de Arequipa, Chiclayo, etcétera, también se respeta eso. Pero si una vez que nos alejamos de la gran ciudad, ahí es donde el poblador pues simplemente autoconstruye,
En nuestro instituto nosotros hemos estado investigando muchos años acerca del adobe y la mampostería. En nuestras páginas web tenemos proyectos de adobe, proyectos de mampostería, recomendaciones que puedes seguir, no cuestan nada, hay que bajarlos, imprimirlos y seguirlos. Dirigido casualmente a las personas que autoconstruyen, ¿no? ¿Por qué? Porque ese mismo esfuerzo lo han hecho otras instituciones también dentro del país, otras universidades, algunos institutos del Estado, ¿no? Como Sensico, por ejemplo, también tienen este tipo de guías. Los gobiernos locales tienen que coger esto y usar esto. ¿Por qué? Si no sabe lo que va a pasar, lo que siempre sucede. Cuando sucede un sismo, todo el mundo tiene la atención los primeros 3 meses. Y a partir de los 3 meses se va diluyendo, se va diluyendo y se va diluyendo. Cuando llegue el año, ya todo el mundo se olvidó del sismo nuevamente. Y todo el mundo empieza a construir como le da la gana, ¿no? Hasta que viene el otro sismo. Hasta que viene el otro sismo. El Perú es una zona sísmica. ¿Todo nuestro país es sísmico? Tenemos 3 zonas sísmicas marcadas, ¿no? La zona sísmica de mayor intensidad, ¿no? Y actividad es la costa peruana, ¿no? Luego tenemos parte de la sierra, ¿no? Que es la zona 2, ¿no? Y la zona 1, que es el oriente, ¿no? Ahora... O sea, todo el Perú. Todo el Perú es sísmico, ¿no? En el oriente, por ejemplo, hay algunos sismos, pero que no son de origen de la placa de Nazca, sino son de origen de falla geológica, ¿no? Igualmente, en el Ande tenemos fallas geológicas que producen sismos, ¿no? Hace poco hubo en Moyobamba, ¿no? Año y medio o 2 años, ¿no? Y el 2001 tuvimos un sismo bastante grande, ¿no? En el sur del Perú, en Arequipa, y en Moquegua, y en Tacna, ¿no? En el 96 tuvimos el sismo de Nazca, ¿no? Somos un país sísmico y siempre vamos a tener este problema. ¿Por qué no aprendemos? Porque si hemos visto repetidas veces nuestras casas sufriendo de grietas, de daños, porque si eso ocurre cada cierto tiempo en nuestro país, no aprendemos, porque volvemos a repetir el error. No solamente cuando se trata de construir sin un rigor que nos dé la seguridad y la garantía para nosotros y nuestra familia, sino también cuando se trata de construir en la vera del río, por ejemplo. ¿Cuántas veces vemos que llueve, llega el verano, llueve en la sierra, crece el río, se lleva pero siempre se vuelve a construir en el mismo lugar? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no aprendemos? Necesitamos planificación, ¿no? Y necesitamos prevención y mitigación. Esa es la verdad. ¿Se está trabajando en eso? ¿La UNI tiene un equipo que lo está haciendo ahorita en manera coordinada con la Alianza Estratégica, con la Universidad Agraria, San Marcos, ¿no? La Molina, ¿no? Se está trabajando proyectos, ¿no? Para poder, nosotros decimos que el Perú gaste menos en el próximo temblor, ¿no? Eso es lo que queremos, ¿no? Porque cada dólar que nosotros invertimos en mitigación, ¿no? Son $10 que se van a gastar en la reconstrucción, ¿no? Y no solamente son las viviendas, Cecilia. Hay líneas vitales colapsadas, ¿no? No hay agua. Hay líneas eléctricas colapsadas. No sé cuál es el estado de los desagües, pero eso va a traer epidemia, ¿ok? Entonces, tenemos que trabajar mucho en lo que es la mitigación. El sector privado, el sector público, tiene que tomar conciencia de pensar a futuro, para que estas cosas no se nos repitan, ¿no? Muy bien, ingeniero Zavala, muchísimas gracias. Gracias a usted. Venir esta noche a La Ventana Indiscreta. Vamos a hacer una pequeña pausa para regresar con el gerente general de RIMAC.